prepare sus preguntas. Gracias a Dios que estamos bajo una cobertura apostólica y que, bendito Dios, también viene un apóstol y viene el profeta, y ahorita en lo que ellos suben al podio acá de este lado vamos a estar para que ellos le lancen preguntas. Va a estar aquí una hermana leyéndolas. Los hermanos que por ahí, el apóstol, la profeta, el evangelista, se las voy a dejar para que a ver qué me pueden decir. ¿Quién es el fulano de Ruth 4.1? Aquel que no quiso redimir. Aquel que no quiso redimir está en Ruth 4.1. La pregunta que decía el pastor es quién es el fulano que aparece en el libro de Ruth, ¿verdad? El que no quiso redimir a Ruth. Bueno, yo creo que desde el punto de vista mío, creo que es todos los cristianos que no están dispuestos a evangelizar, porque Cristo llegó y darle herencia, era la responsabilidad de multiplicar al que estaba muerto. Los que no evangelizan no son conocidos por Dios, sus nombres no son conocidos, por eso hablamos fulano. Pero los que evangelizan están dándole fruto al que murió por nosotros. Para mí representa a la gente que no está evangelizando. Siguiente pregunta. ¿Cómo es el orden de Melquisedec o qué quiere decir? ¿Cuál es el orden de Melquisedec o qué quiere decir? Sí, en la Biblia aparecen dos órdenes. Una es la orden que es figura, que es la terrenal, y esa es la orden arónica. Lo dice el libro de la carta a los Hebreos. La orden arónica es una orden eterna, pero la orden melquisedecana también es una orden eterna. Entonces la superioridad de las dos órdenes aparece en que la orden arónica por Leví ya le diezmó a la orden melquisedecana. La orden arónica es para los hijos de las concubinas. Por eso es que en el capítulo 12 de Génesis, versículo 5, dice que los hijos de las concubinas son mandados a un lugar que se llama el Cadán, al oriente, y se les da dones. De ahí el principio que Israel va a ser salvo, Israel va a seguir con la función después, con la función de arónica, la figura. Pero nosotros pertenecemos a la orden melquisedecana, es la orden del sacerdocio de la gracia, es la orden del sacerdocio que ministra pan y vino, es la orden del sacerdocio de los hijos del Elyon o del Altísimo. Por eso es que nosotros somos hijos del Altísimo. Nosotros ministramos al Altísimo y, si le puedo decir, ministramos a una dimensión superior. Pero la dimensión, por eso, hermano, usted se encuentra con un judío o se encuentra con un israelita, le van a decir ahí que la orden arónica, porque la Biblia dice que es eterna. Sí, pero es una dimensión diferente a la nuestra. Por eso nosotros somos la orden superior, la orden de Melquisedec. Somos el sacerdocio de la gracia. Amén. Amén. No sé si alguien quiere mencionar algo. Ok. Pregunta, al evangelista Ron. Dice, mi esposo y yo le hemos compartido a muchas personas. Por un tiempo caminan, pero después se apartan. ¿A qué se debe o en qué fallamos? Pues bueno, no creo que estemos fallando. Creo que tenemos que tal vez estar muy conscientes que nosotros no convertimos a nadie. Nosotros predicamos a Jesús. El que hace la obra de la revelación de salvación es Cristo y el Espíritu Santo. Creo que hay algunas personas que han confundido la responsabilidad de compartir a Jesús a la responsabilidad que todo mundo tiene que tomar por su propia salvación. Cada quien tiene que tomar la decisión de perseverar. Yo creo que debe quitarse la carga de sentir que no hace bien su trabajo. Yo creo que a muchos nosotros nos predicaron antes y no perseveramos, pero a su tiempo dio fruto la palabra en nuestra vida. Yo diría que
que no es que esté fallando el mensaje que está siendo predicado. Tal vez el tiempo de Dios no ha llegado para él, pero va a llegar. En mis años de experiencia, porque ya en algunos años uno mira tantas cosas, tú haz la obra. Yo me recuerdo de personas que les evangelicé y perseveraron un tiempo en la iglesia y luego se fueron. Pero como ya quedó la semilla, el que es hijo, tarde o temprano regresa. No te desanimes, tú mantente, tú persevera. Eso es todo. Ellos es el Señor el que va a hablar. Amén. Aleluya. Pregunta para el profeta. Dice, ¿un profeta puede dar la orden de no entregar sueños de Dios y visiones a los pastores sin antes entregárselos solo a él? No. Yo creo que la autoridad máxima en una congregación es el pastor. Y yo creo que si alguien tiene algún sueño, aún el profeta en la iglesia se tiene que sujetar al pastor. ¿Por qué? Porque el ángel, como digo, es el pastor. Entonces en 1 Corintios 14 y versículo 32, no sé si me ayuda, dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Si lo parafraseamos, el espíritu del profeta se sujeta al pastor, que es la autoridad máxima. En la congregación no es ni el maestro, ni el evangelista, ni el profeta, ni el apóstol la autoridad máxima. Es el pastor. El que guía no es ninguno de los 4 ministerios, es el pastor. Claro, nosotros estamos bajo la autoridad de un apóstol, porque él es un pastor general. Amén, pero el ángel de la iglesia es el pastor. Ahí está. 1 Corintios, si me acompañan rapidito ahí, 1 Corintios, capítulo, ¿lo tenés? Porque podéis profetizar todos unos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, perdón, hermano. Entonces prácticamente pueda que venga alguien. Y a mí me han dicho los hermanos. Y yo le digo, ok, el profeta, ¿qué quiere decir este sueño? Me piden, para interpretar los sueños se nos enseñó, si usted no lo sabía, para interpretar los sueños se necesitan 3 cosas. 1, conocer el significado de los elementos que nos rodean. 2, dónde se hizo el sueño. Y 3, con quién se hizo el sueño. Ahí hay una interpretación del sueño. Entonces puede que alguien venga a mí y me pregunta, a mí me lo han dicho, profeta, tuve este sueño. Entonces, ¿usted qué dice? Bueno, mira, esta es la interpretación, pero ¿sabes qué? Ve al pastor. Ve al pastor y esta es su autoridad. Esta es mi opinión. Si querés yo le digo algo al pastor. Pero ve y tú, amén. Porque es el pastor el que, amén. Amén. ¿Cómo poder identificar cuando la profecía es parte de Dios y no de la carne? Bueno, está el espíritu de discernimiento. No adivinas, el que adivina es el brujo y el hechicero. El profeta lo que hace es discernir. Ahora, ¿cómo discernir? Jesús lo dijo. Ustedes cuando miran que el cielo se está poniendo gris, bien saben que va a llover, ¿verdad? ¿A que sí? Mi hija, bueno, no sé si así dicen aquí en México, pero en Guatemala, mi hija, entrate la ropa, quítala del lazo porque va a llover. ¿Y por qué decís no? El cielo se puso gris, dice. Aleluya. Entonces, bien se discierne. Cuando usted mira que va siendo las 6 de la tarde, bien discierne que va a entrar la noche, ¿verdad? Cuando son las 6 de la mañana, mira que va amaneciendo, bien discierne que va a amanecer, ¿verdad? Bueno, discernir es contemplar, percibir las cosas y, oiga, poder analizar qué es lo que va a suceder. Eso es lo que hacemos. ¿Amén? Entonces, ¿cómo discernir las profecías de Dios? Bueno, hay que oírla. En 1 Corintios ahí nos habla que nosotros no tenemos que juzgar al vaso. ¿Aló? Amén. Nosotros no nos mandaron a juzgar al vaso. Claro que el vaso debe vivir en santidad, pero lo que sí nos mandaron a juzgar es lo que el vaso está diciendo. Entonces yo tengo que poner atención qué es lo que está hablando. Mire, hay algo que, perdón, ya me tocó un poquito el tiempo.
Miren, por ejemplo, la profecía. A veces la gente lo que hace es agarrar un versículo de la Biblia y lo proclama. Y eso no puede ser solamente así. Tiene que venir la unción del Espíritu para poder dar el mensaje de Dios, para lo que Él quiere. Amén. No es una palabra pensada solamente, no. Tenemos, por eso la importancia es estar lleno del Espíritu Santo. Para que, por ejemplo, en el caso de nosotros, en el caso del pastor, en el caso que están poniendo el micrófono, los que están ministrando tienen que estar llenos del Espíritu Santo para saber a quién le va a poner el micrófono. No es al que más grita, no es el que más llora, no es el que más suspira, no. Y una profecía debe de hablarse claro. Hay que gritar, pero con palabras claras. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, entonces, hermano, yo voy a discernir lo que el vaso está diciendo. ¿Cómo discernirlo? Si es de Dios o no. Bueno, definitivamente, ahí se va a ver, ¿va? Como dijo aquella hermanita, dijo: hija mía, así dice el Señor, el hombre con quien andas, ese es tu esposo. ¿Y el otro era casado? No, hay que discernir. Amén. Ok, para el apóstol Salomón, bíblicamente hubo dos paganos que festejaron cumpleaños, aparte de los hijos de Job. La pregunta es, ¿por qué festejan cumpleaños dentro de la iglesia cuando los genuinos apóstoles del Señor ni siquiera los festejaron? Ya sé por dónde va. Yo no fui. Yo no lo leo. Volverlo a repetir. Ok. Dice que hubo dos paganos en la Biblia que festejaron cumpleaños aparte de los hijos de Job. La pregunta es, ¿por qué festejan cumpleaños dentro de la iglesia si los apóstoles del Señor ni siquiera lo festejaron? Bueno, si vamos a hablar de pagar los votos, creo que no es mayor problema según la Biblia, ¿verdad? Pero cuando ya paganizamos la actividad, todo aquello que sea ordenado, hermano, no va a tener problema. No nos vamos a descodalar porque celebremos un cumpleaños. Yo solo observo aquellos como los 15 años que a veces se van por la tangente. Yo sugiero a los hermanos de la iglesia que no se celebre eso, pero eso lo hago yo allá en la iglesia, por el hecho del origen de esa famosa fiesta. Algunos ligan el bar mitzvah que se hacía a los 12 años y lo ligan para que ya la niña deja de ser señorita y la exponen. Como que si eso de los 15 años es más de por acá de México, fíjate, originalmente, como que es más de los mayas, de los aztecas. Entonces, yo pensaría, hermanos, que si lo hacemos todo en orden, decentemente, no vamos a tener dificultad, ¿verdad? Pero hay que tener bastante cuidado cuando nos salimos de lo que es, de lo cristiano, pues. Deberíamos de minimizar aquello que probablemente esté saliéndose del guacal, como sucede en distintas actividades cristianas que hasta bailan y hacen otras cosas que ya se salen de lo normal. Yo quisiera aportar que, por ejemplo, yo era de la clase de pastores que no mucho me gustaban cuando celebraban cumpleaños en la iglesia. Yo nací en el ministerio apostólico de hermano Sergio y no era por la doctrina que él me había enseñado, porque yo he aprendido de la doctrina apostólica. Pero venía con tendencias a pensar lo siguiente, que el único que es digno de festejar y de exaltar es Dios y no nosotros los hombres. Y pensaba, en mi pensamiento pensaba que Dios no le importaba si yo cumplía un año más, pero me di cuenta que es lo contrario. Dios tiene contados los días de mi vida, desde que nací dentro de mi madre. Y la fecha y la hora que me convertí está en un calendario de Dios. Yo no me convertí por casualidad, porque cuando Jesús habla de la salvación, dice, este era el día y la hora de la salvación. Así que hasta para la salvación tenía un calendario. Y solo quiero resumir con esto.
A los 30 años yo ya tenía ese pensamiento yo de que no era muy bueno tener cumpleaños. Pero los 30 años es muy importante para los judíos, por lo menos para israelitas, era muy importante los 30 años, porque era el año del sacerdocio. Y cuando yo cumplí 30 años estaba aquí en México, un pastor allá por Yucatán, y yo era de los que no me gustaba decir que era mi cumpleaños. Y Dios le reveló al profeta que estaba ahí ministrando que era mi cumpleaños. Cuando predicó el profeta, dijo, me llamó a mí y dijo, así dice el Señor, hoy estás cumpliendo 30 años. Y este día es especial para mí. Hoy vas a empezar tu ministerio. Entonces, él me había dado un regalo de cumpleaños, que era el ministerio. Ahora, todos los extremos son malos. Porque el problema de la Iglesia Católica es que le dicen tu santo. Es tu cumpleaños, dice, es tu santo. Entonces se llama idolatría. Pero con equilibrio creo que no hay problema. Ok. ¿Por qué decimos Jesús y no Yeshua? Porque no somos hebreos ni griegos, sino somos unos mexicanos y otros somos guatemaltecos. Pero yo quisiera, hermano, estamos teniendo una tendencia con el judaísmo. Miren, hermanos, ¿cómo se pronuncia Jesús en inglés? Jesus. ¿Cómo? Jesus. Jesus. Alguien que lo diga bien, hombre. Entonces, es un problema nada más. Mire, si nosotros tratáramos, es cierto que enseñamos a través del griego, a través del hebreo, pero hermano, no estamos enseñando ni hebreo, ni estamos enseñando griego. Nosotros, por eso, mire, debe de hacerse con entendimiento. Y si alguien comienza y hablar en hebreo para plantear o para decir que volvió a sus raíces y menoscabarnos a nosotros, usted lo que está metiéndose es en el judaísmo. Hay que tener bastante cuidado. Por eso es que nosotros lo que estamos luchando es a través de conocer algunos orígenes de palabras, es traducirlo en el común denominador que usted conoce. Si alguien me dice, hermano, ¿usted quisiera estudiar hebreo? Sí, quisiera estudiar hebreo, no para hablar hebreo, sino que lo quisiera para poder entender un poco más acerca del Antiguo Testamento, pero no para venir a decir Yeshua HaMashiach, no, y para decir, ¿y quién es Yeshua HaMashiach? Jesús es Mesías, y para venir a querer judaizar, hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, hay iglesias que se llaman el Olam, y la gente que pasa, ¿qué quiere decir hola? ¿Qué quiere decir hola? Alguien que pasa por ahí, y no es malo que se llame el Olam, ¿verdad? Pero la gente no entiende, ¿verdad? El cuerpo eterno de Cristo, claro, ya se entiende, pero si alguien está diciendo iglesia el Olam, iglesia de la eternidad, iglesia del eterno, está bien, pero los que entendemos y los que no entienden, es como cuando yo fui allá a Estados Unidos la primera vez, y hermano, como uno reprobó inglés estudiando, llegué, hermanos, al aeropuerto, y yo lo único que pude pedir para comer en los aeropuertos era coffee y donuts, y con una gran hambre. ¿Por qué no comí? Porque era ignorante del inglés. Entonces, hermanos, no es el propósito de judaizar ni de planteando con palabras griegas o hebreas. Tengamos bastante cuidado de eso. Hablemos claro para que la gente entienda. Amén. Amén. Okay. Dios le bendiga. Aleluya. ¿Qué pasó con Jonás después que cumplió con el mandato de Dios? Porque ya no se habla más de él. Yo creo que Jonás fue cortado por Dios, porque hay un cierre, es el único libro que no se despide el autor ni de la persona. Creo que por haber estado peleando con Dios, se acortaron sus días. Ok. Casi es la misma pregunta, pero dice, Dina, hija de Jacob y Lea, ¿por qué no se menciona más en la Biblia después de la deshonra? Puede ser lo mismo, ¿verdad?
Cuando un personaje de la Biblia es cortado tajantemente, queda la sospecha de que fue eliminado, no ha terminado su carrera. Siguiente, dice, ¿cuáles fueron esos muertos que recibieron estas mujeres por medio de resurrección? Podrían ser aquellos, ¿verdad?, que resucitaron juntamente con Cristo, ¿verdad?, después de que Él sale de la tumba. Porque esos eran los que tenían que observar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el infierno, eran los testigos. Entonces tuvieron que levantarse y ya con una forma dimensional, un cuerpo que podía viajar así como Cristo cuando tomó por el mandamiento que se le había dado, Él descendió. También ellos tuvieron que ser observadores, pero no salieron de la tumba. O sea, como es dimensional eso, hay que verlo con esquemas y poner versículos. Ya cuando Cristo sale, de que ha resucitado, entonces salieron. Esos encajan bien. Físicamente. Que si no fueron físicamente. Que si no fueron físicamente. ¿Cómo no? Es que recordemos algo. Por lo menos observamos tres cuerpos: el cuerpo terrenal, el cuerpo espiritual y el cuerpo celestial. Por eso cuando Cristo dice tóquenme, pero antes le dicen no me puedes tocar todavía porque no he subido al cielo, ¿verdad? Porque estaba por cumplir la tercera fiesta, que era la fiesta de las gavillas, que era la fiesta de las primicias. Él tenía que subir el domingo a las 9 de la mañana. Miércoles muere Pascua, ¿verdad? Y inicia miércoles en la noche, que ya era jueves, el día 15 inicia panes sin levadura, pero el primer domingo de esa semana tenía que cumplir la ley, y entonces él cumplió como la gavilla mecida. Entonces sube él, pero después cuando baja, él ya permite que se le toque el cuerpo, porque le dice a Tomás, ese es el cuerpo espiritual. Entonces el cuerpo espiritual es muy parecido al nuestro, ¿sí? Okay. Está bien. ¿Cuál es tu opinión? Cuando hablan de que tenemos la Tao en la frente, dice, no entiendo. Sé que es una señal de Dios en nosotros, pero no entiendo bien qué es eso. Volumen, ahí está. Yo quisiera mencionarles el versículo que habla de eso. Está en Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9 y versículo 4. Quisiera, permítanme, aquí voy. Ezequiel 9, 4. Este es un tema, a mí me gusta este tema. Dicen, y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. La versión Torres Amat lo habla más claro, dice, pon una tau. La palabra tau, o esta palabra tau, se refiere a la última letra del alefato hebreo. Acuérdense que nosotros en el español tenemos 28 letras que forman el abecedario, pero en el hebreo hay 22 letras y no hay vocales. En el español hay vocales, en el hebreo no hay vocales, son consonantes, ¿sí? Entonces empieza con la Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Bab, y se va hasta la Tau, que es la última letra del alfabeto hebreo. Entonces esa letra significa, se traduce como señal, y entonces viene aquí, el Señor le dice a Ezequiel, si me dejas así rapidito, te lo voy a leer mejor, porque resulta que en el pueblo en la ciudad de Jerusalén había abominación. Es lo que está pasando actualmente, es una analogía, es una figura de lo que está viviendo ahora el pueblo de Dios. Mientras la gente se está perdiendo, y aquí está viendo que recibimos el mensaje del evangelista, porque eso es lo que Dios nos mandó a hacer, hermanos. Nos mandó a clamar,
Vamos a ir a evangelizar, pero tenemos que clamar por esa gente, tenemos que suplicar, tenemos que rogar. Pero mucha gente evangélica, lo estoy parafraseando ahorita, ahí lo lee ahí, mucha gente evangélica lo que hace es que se ha acomodado religiosamente y se está perdiendo el pueblo. Cuando el pueblo, hermano, o sea, la gente que no conoce de Cristo, nosotros somos los indicados de clamar por todo ese pecado que se está cometiendo, por toda esa gente que está en puro pecado, hermano. Pero lo tremendo es que el pecado no solo está en la ciudad, está en la misma iglesia y en los mismos ministros. Entonces Dios le dice a Ezequiel, ven para acá. Y dice que le puso a observar porque aparecieron 6 hombres con armas destructoras. Pero dentro de esos 6 apareció uno que no llevaba armas destructoras, sino que llevaba una cartera de escribano, una bolsa con tinta y un punzón. Y le dijo a él, estos hombres van a ir a destruir, van a ir a matar hombres, mujeres, ancianos, niños de pecho, van a destruir. Pero a ti, eso es lo que nosotros estamos diciendo acá. Nosotros venimos de parte de Dios a decir que viene destrucción, pero nosotros somos los indicados de ser un atalaya. Perdón, hermano. Ezequiel 3:17, la versión lenguaje actual dice, Ezequiel, ponte como un atalaya y dile a los israelitas que están en grave peligro. Yo se lo parafraseo a usted ahorita. México están en grave peligro. Oiga esto, cuando yo le diga a alguien que va a morir por causa de su mala conducta, tú deberás decírselos a ellos, porque si no se los dices y uno de ellos se muere, se va a morir, pero esa sangre te la demandaré a ti. Pero si tú le adviertes, así como nosotros venimos a advertirles a ustedes, nosotros, miren, nos sacudimos las manos, ya les advertimos, les hemos predicado. Amén. Entonces ustedes son responsables, porque si tú le dices a un mexicano de que va a morir por su mala conducta, y el primer día que vine les hablé de eso, o ayer, porque no, hermano, si se llega a morir, pero nosotros ya le dijimos, nosotros somos libres de ese pecado. Eso es lo que viene ahorita. Hay destrucción, viene destrucción, pero antes de todo, Dios nos mandó a nosotros, eso le dijo al escribano, ve y ponle un atao en la frente, un atao, una marca, a todos los que claman y gimen por las abominaciones, por el pecado que hay en medio del pueblo. Después que tú vayas y ya pusiste el atao, entonces vengan los destructores y van a hacer una matancinga, una matazón en medio de todo. Esa es la atao. Hay una señal. El mensaje de Cristo es la atao. La marca le estamos dejando en su corazón. Por eso usted y yo tenemos que apartarnos de hacerle pecado, consagrarnos e ir y evangelizar al resto de la gente, porque viene destrucción. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Quizás quisiera agregar un poquito más, porque interesante todo lo que estamos aprendiendo acá. Y es, hermanos, que la Tau, como es la última letra, se da por entendido que es como el cierre. Cuando usted aprendió a leer, habían letras que le enseñaron primero, pero habían letras que le enseñaron por último. Entonces, si hablamos que es la última letra, es como que si él dijo, yo soy el principio, el fin, yo soy la let o la Tau. Cuando ya se pone la Tau, es como que estamos diciendo, la persona se le terminó el proceso, producto terminado, perfeccionado. Como que si es una parábola, una figura del cierre de cada persona. Los que no habían sido perfeccionados se tenían que perfeccionar. Entonces, esto, hermanos, tiene que suceder antes de la destrucción,
pero también se va a dar dentro del periodo destructivo, que se va a estar poniendo la tau. O sea, no es que solo la tau, sino cerrando el ciclo de perfeccionamiento, porque es la última letra. Entonces, hermanos, como iglesia estamos cerrando el ciclo de perfeccionamiento. Tenemos que llegar, el que comenzó la buena obra la va a terminar, y lo está haciendo con una unción magistral, con la unción que estaba ahí mencionando el profeta, que es la unción de aquel que usa el tintero, aquel que usa el punzón, el escribano, aquel que es un maestro. Que Dios nos permita a los pastores también enseñar dentro de la congregación y hacer las labores que se necesita hacer. Amén. Siguiente pregunta. ¿Habla? Perdón, hermana. Sí, Pastor, me da permiso. Yo quiero leer esto. Sí. Ponga atención, Ezequiel capítulo 9. Mire lo que dice aquí. Entonces gritó a mis oídos con gran voz, diciendo: acercaos, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y he aquí, 6 venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano. Y entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura. Y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo, y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal, pon una tau en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Aquí entra el clamor que nosotros tenemos que hacer. Pero a los otros dijo, y yo lo oí: pasad por la ciudad en pos de él, y herid, no tengan piedad vuestro ojo, no perdonéis, matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toquéis a ninguno sobre quien está la señal. Comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. Entonces les dijo: profanad el templo y llenad de muertos los atrios. Salid. Y salieron y fueron hiriendo por la ciudad. Y sucedió que mientras herían, quedé yo solo y caí sobre mi rostro. Clamé y dije: Señor Dios, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Entonces me dijo: la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande en extremo. La tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversión. Porque dicen: el Señor ha abandonado la tierra, el Señor nada ve. Mas en cuanto a mí, tampoco mi ojo tendrá piedad, ni yo perdonaré, sino que haré recaer su conducta sobre sus cabezas. Y aquí el hombre vestido de lino que tenía la cartera a la cintura trajo un informe diciendo: he hecho tal como me ordenaste. Más claro. También solo, hermanos, que miren, perdón, hermano, pero la cuaresma, usted sabe de la cuaresma. Amén. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica? Según ellos, porque la tau también parecería que tiene forma de cruz, y lo que ellos hacen es poner sobre la frente una cruz de ceniza. Ahí, hermanos, hay un espiritismo bárbaro. Hay que renunciar a esas situaciones. Cuando usted ve a una persona con una tau o con una cruz, según ellos le están poniendo la tau, según ellos están poniendo la cruz. Eso, hermanos, hay que renunciarlo, y eso es una abominación, es una burla. La tau, el cierre de la escritura, del verbo que Dios está escribiendo en carne nuestra, el verbo de Dios. Estamos haciendo el cierre del perfeccionamiento en el grupo nuestro, en nosotros, los que somos los hijos de Dios, y es espiritual. Es espiritual. Y mire, ¿dónde se pone eso?
Lástima que yo no le puedo, no nos podemos meter más en esto, pero aquí, hermano, hay un factor llamado glándula pineal que va más allá, y en un discipulado pequeño lo podríamos hablar con más tiempo y con café y pan y champurrada, dicen allá en Guate, para alargarnos en el tiempo, pues sí, ¿verdad? Porque, hermanos, aquí mencionan el famoso tercer ojo, y eso es bien delicado. Le afectan a la gente la parte espiritual a través de entrar por un factor llamado glándula pineal, que también, hermanos, podría llamarse como el ojo de Horus, el ojo de no sé qué, el tercer ojo. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Usted y yo aprenderemos cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, y Él nos va a convencer de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio. Amén. Y vamos a tener la palabra de Dios y al Espíritu Santo y los 5 ministros, y hoy se menciona una unción magistral. Amén. Aleluya. ¿Uno se puede bautizar aunque ya se haya bautizado antes con los mormones? No solo hay que bautizarlo, hay que renunciar a eso. Creo que en cuestión de la mente religiosa, el problema que existe es que la Biblia dice que solo hay un solo bautismo, una sola fe. Entonces, cuando se habla de rebautismo o cosas por el estilo, algunos ponen un grito en el cielo. Pero había que aclarar en primer lugar que los requisitos del bautismo primero era creer, ¿verdad? Toda persona, aún evangélica, no importa que sean mormones o lo que sean, pero aún evangélica, que se ha bajado las aguas sin haber creído, solo se mojó. Y el problema es de que si no se bautiza como manda la Biblia, el requisito más importante, que es fe, creer y ser sumergido, no solamente chapucear un poco de agua, sino ser sumergido, es que cuando vaya a ver la resurrección por los muertos de Cristo, Él no va a resucitar a la semejanza de Cristo. Es salvo, pero no va a tener el cuerpo de semejanza a Cristo. Así que habría evangélicos, hay que preguntarles, cuando se metieron a las aguas, ¿por qué se metieron? A veces se metieron porque hay por ejemplo, hay gente que se casa con una evangélica y dice, mire, si quieren me bautizo. Yo soy inconverso, pero si usted quiere me bautizo también. Y ese bautismo no vale, porque mientras no haya arrepentimiento de sus pecados, el bautismo es nulo. Entonces, no importa si haya sido bautizado, hay que ver si lo haya hecho correctamente apegado a la Biblia. Ya después sí habría que examinar, ¿verdad?, la doctrina, porque la doctrina también tiene mucho que ver cómo te discipularon, qué doctrina te dieron antes del discipulado, porque puede ser que lo que hicieron fue ligarte a esa religión, y ahí hay que romper la atadura. Ok. Por último, ¿cómo puedo saber cuál es mi llamado? No solo un puntazo ahí del bautismo. Es necesario. Marcos 16:15 dice, el que creyere y fue, ¿qué? Vaya. ¿Se acuerdan de Lázaro y del rico? Los dos se murieron. Y aquí gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. ¿Sabe qué pasó? Era un creyente, pero no se bautizó. Aquí la palabra que moje es bapto. Él no se bautizó, era creyente, pero no se bautizó, estaba en el infierno. No hay muchos salvos que van a tener que ir al infierno. Por eso es importante que se bautice. Señor. Amén o no, amén. Amén. Bueno, ¿cómo que? El mismo espíritu. Mire, hermano, yo le dejo esto, porque yo no sabía que era pastor. Yo le hablo de mí. Yo aprendí una palabra en aquel tiempo y me dijeron, enamórate de Cristo, ama al Señor, sírvele, llénate del Espíritu Santo. Eso busqué, al sordo se lo dijeron.
Entonces el mismo Espíritu me ha llevado, me ha mostrado al apóstol Sergio. Yo no sabía, ya le conté aquel día que yo llegué, mi pastor, yo estuve 16 años con mi pastor, que Dios lo bendiga porque lo usó, pero nunca me dijo, hermano, usted va a ser pastor. Nunca me dijo, usted tiene un llamado, no. Pero mi apóstol ni bien me vio, me dijo, Dios me muestra que tú tienes un llamado, me dijo. Así que regresando a discipular. ¿Quién se activó? Yo fui, ni yo sabía. ¿Cómo saber que yo era? Yo amaba, hermano, lo que cuenta hermano Alto, porque hoy me hizo recordar, hermano. Yo lo primero que hice, y fuera de bromas, a la primera que evangelicé yo, fue a mi mujer, a mi esposa, y luego a mi suegra. Santo. Algunos dicen que la suegra no se convierte. Se convierte, pues. Y el testimonio, gané a mi suegro, a mis cuñados, a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos. La iglesia Judá se compone de familia primeramente. Gloria a Dios. Muchos quieren ir a evangelizar a Guatemala, ir a evangelizar a Acapulco, pero no quieren evangelizar a sus vecinos. ¿Cómo vas a saber tu llamado? Sírvele a Dios. Amén. Sírvele a Dios y Dios te va a mostrar quién eres. Ese es el... y hay algo. Congrégate, sírvele al Señor y Él le va a revelar a tu pastor también. Amén. Él le va a decir, este tiene el ángel. ¿Cómo me llamó el Señor a mí para ser profeta? Porque el apóstol vio, yo me congregaba, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más ahora que el tiempo. Entonces no te dejes congregar, ve, persevera. El pastor va a ser, el Señor le va a revelar al pastor, este tiene el ángel de profeta, este tiene el ángel de evangelista, este es un maestro, papadito, ¿para qué te cuento? El Espíritu mismo va a mostrar quién eres. ¿Cómo saber tu llamado? Llénate de Dios y Dios te lo va a revelar. Un aplauso al Señor. Sí. Referente a esta pregunta, bueno, yo esta es mi duda. Usted lo acaba de decir, el pastor solamente es el pastor el que Dios le revela para confirmar el llamado a alguien. Por ejemplo, digamos, en el caso de Mireia y Juan Carlos, Dios los ha llamado y les dan el llamado de pastores, pero a un cierto tiempo, y cuando Dios le indique al siervo o solamente también al profeta, porque hay personas que, digamos, dicen, Dios me ha dicho esto, por los profetas soy yo, ¿no? Yo digo, Dios me ha dicho esta palabra, Dios te ha llamado y te plantas como pastor, la persona la cree y se va a una iglesia, levantan pero nunca toman en cuenta a su pastor. No. Ese es un desorden. Exacto. Satanás también quiso hacer su reino. No. Nosotros tenemos la enseñanza apostólica. Sométase toda persona bajo la mano de Dios. Estoy parafraseando. Nosotros reconocemos autoridad. El orden es reconocer la autoridad. Amén. Vas a ser llamado, eres profeta, eres apóstol, pero que te envíen. Que te envíen. Cualquiera quiere poner su champita. Dice, ¿cuántos hay aquí? Yo tengo mejor carisma que el pastor. No. Esto no es solo de soplar y hacer boteas. No, sujétate. Nosotros somos hombres de bajo sujeción, hermano. Hermano Héctor, lo conozco yo. ¿De qué tiempo? Estar bajo la sombra. Y él esperó. Yo lo vi, cuando yo llegué, que él era un servidor de la iglesia del apóstol Sergio. Ahí se creció, se desarrolló. Yo vi cuando fue prácticamente una ayuda. Después ya lo enviaron ya como ministro primario y ahora pues es un pastor, pero todo ha sido un proceso. No es solo y ya. Sujétate. Y cuando me envía pastor, mire, yo ya estoy viejo, sígase añejando. Ya llegará el tiempo. Miren, hermano, gloria a Dios. Yo quisiera, no sé, pero si nuestro apóstol me cuadra, que me cuadre, pero yo le voy a hablar algo de la experiencia por un desorden que he estado observando aquí en México y en otros países donde he podido llegar. Le digo porque ese desorden yo lo cometí.
pero yo no estaba bajo cobertura. Yo era, hermanos, no era un águila que andaba volando yo solo, quizás gallina que andaba volando solo, porque no tenía ninguna experiencia después de estar sin cobertura. Pero, hermanos, yo bien recuerdo, si el llamamiento de Dios es hacia el ministerio, miren, a mí me gustaba llevarle el maletín a mi pastor, yo le manejaba el carro a mi pastor, yo dirigía los cultos en la iglesia, yo tocaba piano o bajo o otro instrumento en la iglesia, yo arreglaba lo de los botones, la consola, hermanos, yo le quemé todos los tweeters a las bocinas en la congregación, tuve que comprarlos. Yo limpiaba las bancas porque había bancas, yo recogía los papeles en los baños, las chuquedades que muchos santos llegaban allá a hacer, a mí me tocaba a veces limpiarlas. Me gustaba hacer eso, me gustaba parquear vehículos, me gustaba hacer la limpieza, me gustaba trabajar con jóvenes, me gustaba discipular, me gustaba andar cerca del pastor. De repente el pastor me dijo, vamos a Guate a un seminario allá por la zona 13, vamos, le digo, yo tenía 17 años tenía, él me tuvo que ayudar para sacar un permiso para salir fuera del país, y mi mamá me dijo, vaya hijo, aquí le doy este dinero, con esto que el pastor no lo invite, invítelo usted, anote eso por favor, anote eso, ¿verdad? Invítelo usted al pastor, y me dijo, y agárrele la maleta al pastor Saúl Magaña. Si un año antes me había bautizado, él, y yo le agarraba, allá no iba con la maleta mía y con la maleta. Hermano, yo no sé ni cómo llegué allí, pero lo que sí, que eso me gustaba hacer. Y no sé ni cómo estoy aquí sentado platicándole a usted, pero aquel que tiene un llamado le va a gustar hacer eso. Le va a fascinar, y uno no encuentra más deleite o más descanso en el alma más que hacer eso. Ahora, yo fui diácono. Entonces, mire, hay diáconos y después tenemos ayudas de diáconos también, tenemos ancianos, ayudas de ancianos, y luego podría haber, porque el anciano podría tener algún carácter, alguna especialidad, anciano en el área técnica, anciano en el área de los servidores, anciano en distintas áreas. Pero cuando nombramos pastor dentro de la congregación, y esto es para los pastores que tienen pastores en la misma congregación, y yo, hermanos, les he dicho a los pastores que cubro, yo no voy a reconocer a ningún pastor que mi apóstol no me autorice. No oí ningún amén, pero no me interesa que no diga amén, ¿verdad? Pero yo les he dicho, si no voy a reconocer. Y en la iglesia cometí el error, porque la iglesia había crecido y comencé a nombrar a diestra y a siniestra pastores. Eso es un gran clavo. Y eso no se puede hacer, porque hay que poner a la persona como obrero local. En todo rebaño solo hay un pastor. Amén. A menos que la iglesia sea grande, macro, y que se tenga la capacidad de administrar pastores dentro de la congregación, bajo cobertura, que lo apruebe nuestro apóstol, hermano. No se metan en un gran clavo. Yo he llegado a iglesias donde, ¿y qué tal, hermano? ¿Y dónde pastoreas? Aquí pastoreo con el pastor. Ah, de veras, si yo veo la congregación pequeña, si hasta dice aquel corito, ¿verdad?, lo que está en la Biblia, que el pastor dejó las 99 y se fue tras una, porque solo tenía 100, como que se diera un número en el cual el pastor ya, por lo menos, es el nivel de un rebaño. Pues yo no estoy diciendo que debería ser así, y que alguien tiene 40, 60, 70 y diría, no soy pastor. No, tampoco, hermano, tampoco estoy diciendo eso. Pero algunos que ya porque llegaron a 100 ovejas, 150, lo que hacen es decirle, usted va a ser pastor, discúlpeme, pero el hermano tendría que ser probado como obrero local. ¿Cuánto tiempo? Podrían ser 2 años o qué sé yo. Usted lo está observando, pero podrían durar más. Yo he sabido de algunos casos, allá en la zona 5, de algunos obreros locales, que mire, la vez pasada me dijo, 7 años estuve como obrero local, me dijo, y nunca me reconocían como pastor, pero ya me reconocieron, y yo vi la iglesia que el hermano tenía. Entonces hay pastores que están reconociendo a otros porque son buenos para servir en algún área y les hacen daño. Y le hacen daño a esa persona.
Sí, amén. Yo tuve que regañar a un pastor que yo cubría y le dije, porque llegué yo y me dijo una hermana, el pastor fulano, ¿quién le dijo? El pastor fulano, pero él es pastor. Sí, así dijo el pastor, otro que yo cubro. Entonces yo le pregunté, mira vos, le dije, ¿y cómo es que aquel hermano es pastor? Le pregunté. Ah, sí, me dijo, es que como él me ayuda aquí, pero ¿por qué? Si primero yo no te he autorizado, yo soy el que lo cura a él. Segundo, yo no veo que tenga la necesidad. ¿Y por qué no le llamas anciano, pues? ¿Y cómo sabes? Total que el hermano quiso dividir en la iglesia, aparte de eso se fue para otra misión, anda con eso de Yeshua HaMashiach. Ay, hermano, qué lío más serio. Y entonces ya se había nombrado pastor. Hermano, yo estoy así, pidiéndole perdón a Dios por algunos a los que extendí mi mano y los reconocí como pastores antes de llegar a Ministerios de Benecer. Porque cuando yo llegué a Ministerios de Benecer, previo a eso, yo les dije a los pastores que cubría y a la congregación en una reunión en el Palacio Cultural, les dije que ya no me dijeran apóstol, porque ya me decían apóstol. Pero yo necesito que mi pastor, que es el apóstol Sergio, vea en mí si yo tengo esa capacidad o vea las señales, que me reconozca él. Y si no me reconoce él, mejor no me meto en este lío. Porque si llego al tribunal de Cristo allá, si llega algún hermano que tú le repusiste las manos y declaraste que era pastor y no era pastor, te metes en un gran lío. Claro. Y entonces de repente un hermano que de veras no era pastor, pero dijimos que era pastor y solo porque nos ayudaba dentro de la congregación, después va a terminar caído. Y como si después de la Grandes Ligas ya no va a querer jugar una chamusca en un lugar así pequeño. Santo. Es como el músico que toma trompeta y va a tocar allá en los grandes conciertos en estadio, después ya no quiere tocar en una iglesia pequeña. Ay, es que yo no soy para este nivel. Ese es el problema. Entonces, mis amados hermanos pastores, un consejo de amigo, no se lo digo como apóstol, se lo digo como amigo: no hagamos eso. Eso es un gran problema. Y si ya están metidos en el gran problema, clámenle a Dios para ya no volverlo a hacer y háganlo todo bajo cobertura. Amén. El Señor nos ayude. El Señor tenga piedad. Y si a mí me corrigen eso el apóstol Sergio, yo, hermano, estoy dispuesto a recibir corrección. Porque eso quiere decir que yo soy hijo. Amén. Aleluya. Amén. Solo quiero apuntalar algo que está diciendo el hermano apóstol ahorita. Tuvimos un evento allá, incluso estuvo el pastor Agustín en Chiapas, México, en San Cristóbal, y nos juntamos en el aeropuerto ya cuando veníamos de regreso para Guatemala. Entonces se acercó un hermano, parece que hay un problema con un obrero. Entonces el apóstol vino y aprovechó para enseñarnos y nos dijo, hablando de los obreros, porque puede ser que haya algún obrero a cargo de una obra, pero no es pastor. Entonces dice el apóstol, nos dijo en ese momento, hay que enseñarle a los obreros que ellos no son pastores. Por ejemplo, alguien empezó a abrir un discipulado, ya creció, pues hay un grupo de gente, pero él no es el pastor. Y nos dijo que no le estemos llamando, dándole nombres a hermanos que no son. ¿Por qué llamarle pastor a alguien si no lo es? Obrero. Simplemente, tú eres un obrero. Pero y eso te va a denigrar, pues, decía el apóstol. Y que el obrero, no porque está atendiendo una obra, un discipulado, un campo, decimos nosotros, él ya va a manejar los diezmos. No. Los diezmos los tiene que manejar el pastor que lo cubre. Amén. Todo lo que se hace ahí lo tiene que manejar el pastor. Va a recoger una ofrenda. ¿Para qué va a recoger una ofrenda? Si es un discipulado. Que se congregue en la iglesia. Y los diezmos de los hermanos, que los lleve a la iglesia. La ofrenda, aquí está pastor. Tanto se recogió hoy la oficina pastoral, la contabilidad pastoral. Y a los obreros no hay que estarles llamando pastor. Ahora se ha dado, bueno, aquí primero Dios que no, pero como dice el hermano, hay un obrero y es pastor, ¿cómo así?
Aquel día, incluso el apóstol, aquel día, hablando de los ministros primarios, habló, y en eso alguien mencionó el nombre de un profeta, y dijo, es que el profeta fulano tal. ¿Quién, muchacho? No, fulano tal. ¿Y desde cuándo ustedes le están diciendo profeta es? Yo no le mencionaba profeta a él. Dejen de estarle llamando, poniendo nombre a los hermanos. Mientras yo, dijo el apóstol, mientras yo no he nombrado a alguien, usted no esté poniendo nombre. ¡Y trágame tierra! Así que usted, si su pastor no le nombra tal nombre, tranquilo. Y en la misión, mientras oiga, esto ya es a nivel ministerial, a nivel de ministerio. Lo digo porque el apóstol no dijo. A nivel de Benecer, usted debe conocer quiénes son los ministros primarios que están funcionando. Y de ahí no podemos llamarle el apóstol. ¿Cómo así apóstol? Solo porque tiene unas iglesias bajo cobertura. ¿Cómo así apóstol? Porque tiene una iglesia grande. ¿Cómo así apóstol? Porque no, que lo diga la boca del Padre Apostólico. Amén. Él es profeta, y él nos dijo, y él me ha dicho a mí, Tito, según tú, ¿quién dirás vos que tiene lances proféticos? Y santo Dios, trágame tierra, porque es una responsabilidad, pero ni los míos, los que están, yo sé cómo fluyen acá, que Dios nos dé la paciencia, ya vendrá. Mire, yo nunca supe que era profeta, te lo prometo, hasta que el apóstol dijo, oró por mí y fue un boom. Entonces tranquilo, tú eres lo que eres gracias a Dios. El llamamiento y los dones son irrevocables. Así que si te dicen ayuda, gloria a Dios. Amén. Mini anciano, que lo diga el pastor, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Creo que ya son todas las preguntas, ya tienen más hambre y sueño que nada. No, pero gracias. Solo para añadir, Felipe convirtió a toda Samaria y no dijo que él era el dueño de las ovejas, ¿verdad? Él era evangelista. Él dijo, el que es. Amén. Pues vamos a orar para irnos a comer porque ya hace hambre. Vamos con todos los pastores a comer, están invitados para que no vayan a hacer planes, a comer mariscos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, ponemos todo en tus manos, gracias por hablarnos, por instruirnos, equiparnos, Señor. Hemos recibido, Señor, la instrucción tuya y en el nombre de Jesús permítenos llevarla a la práctica, Señor, que no sea solamente